La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos. Esta es la red Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco. Estamos también con nuestros amigos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, a 21 días para la visita del Papa Francisco al Perú, pero en medio de una situación sumamente convulsionada en cuanto a la política nacional. Ayer los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado a 25 años de cárcel Alberto Fujimori han anunciado que van a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida también como la Corte IDH, el indulto concedido esta Navidad al exmandatario que le exime de cumplir esta sentencia. El abogado de ellos, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal IDL, y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y también de la Cantuta, ha asegurado que el indulto a Fujimori tiene irregularidades y la Corte IDH puede pedir al Estado peruano revertir la decisión tomada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Consideramos que nadie más, o mejor en todo caso, que las víctimas o los familiares de las víctimas de estos delitos tienen todo el derecho a hacer un reclamo, a hacer un pedido para que se haga justicia en este país. Esa justicia que se les fue entregada, pero que luego sienten ellos, les ha sido arrebatadas. Estos familiares se sienten traicionados por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de la medida tomada por el indulto presidencial a Alberto Fujimori. Pero para entender un poco más sobre la situación legal en medio de esta situación, también sobre lo que significa información o temas de derecho internacional, vamos a presentarles una entrevista que concediera hace ya unos meses atrás el doctor Diego García Sayán, ex ministro de Justicia, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas. Él nos va a hablar sobre derecho internacional. Ojo, hay una parte en la entrevista donde también habla sobre el indulto al presidencial, en este caso a Alberto Fujimori, el cual él no descartaría siempre y cuando las condiciones de este indulto se den de acuerdo a ley. Vamos a escuchar esta entrevista que realizó Rosa María Palacios en esta edición de programa de hoy, 28 de diciembre del año 2017. Adelante. Vamos al tema que nos plantea la visita de hoy. Está ya con nosotros el ex ministro de Justicia, ex canciller, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresidente de la Corte, está lleno de títulos, nuestro invitado, y relator especial de la ONU, Diego García Sayán. Y hay varios temas que vamos a tratar con él, además del indulto a Fujimori. Vamos a hablar un poquito del pasado, porque como les decía, hay que tener la historia clara para que no se confundan. Yo he recibido muchas veces solicitudes de mis oyentes, de aclaraciones, y las he hecho. Pero mejor que las haga la persona que estuvo ahí, en el lugar de los hechos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por la invitación. Bueno, empecemos por todo lo que sucede antes del año 2000, o antes del año 2001 en realidad, cuando llega al poder Valentín Paniagua. Lo que sabemos, y está todo documentado, es que el gobierno de Alberto Fujimori, en aras de acabar, si se quiere, rápidamente con el terrorismo, luego caído a Ismael Guzmán, produce un paquete normativo por el cual a las personas vinculadas al terrorismo se les juzga en tribunales sin rostro, se les juzga con la mera delación de otra persona, se les juzga en procedimientos muy acelerados, muy rápidos, y pocos años después, ya el 96, 97, pero sobre todo el 95, 96, el padre Hubert Lancier, sacerdote de Recoleta, se va encontrando en las cárceles donde él trabaja con una realidad muy dura. Se va encontrando con personas sentenciadas por el delito de terrorismo que eran completamente inocentes. Y él logra hablar con Alberto Fujimori y le explica que hay más o menos unas 1000 personas que tienen sentencia firme, muy rápida, condenados con tribunales sin rostro, etcétera,
y que han sido básicamente metidos a la cárcel por la delación de arrepentidos. Había esta famosa ley de arrepentimiento. Entonces, yo me arrepiento, señor, pero mi vecino ese le dio 2 gallinas al sendero, para adentro, y por colaboración 20 años. Entonces, las penas eran muy, muy severas, las pruebas eran pocas, y se estableció una comisión de indulto, imagínense ustedes, para revisar los casos de terrorismo. Comisión que fue integrada por el padre Lancier, por Jorge Santisteban de Noriega y por quien le tocara ser ministro de Justicia en las distintas oportunidades. Esa comisión, ¿no es cierto?, ordenó la libertad de más de 500 reos. A raíz de esa situación se le imputa a Diego García Sayán haber liberado terroristas. ¿Qué pasó entre esos hechos que son producto del gobierno de Alberto Fujimori y lo que usted encuentra cuando llega, para aclarar bien el panorama? Sí, qué bueno, Rosa María, porque pese a que los hechos son clarísimos, algo los oscurece, y lo que los oscurece es una cíclica campaña política de un origen conocido, que fueron personas vinculadas al régimen de Fujimori, cuyas trapacerías mayores fueron materia de investigaciones judiciales serias que empezaron precisamente con el gobierno de transición, en el que me tocó desempeñar la función de ministro de Justicia a partir del año 2000 hasta julio del año 2001. Entonces, cíclicamente aparece esto, que es una historia curiosa y que algunos medios de comunicación, teniendo toda la información, no se encargan de precisar los datos. No digo de defender a nadie, sino de precisar hechos. Como lo has recordado, a mediados de la década del 90, el padre Lancier lo ayudó a Fujimori a constatar que había centenares, no 10 o 20, sino centenares de inocentes injustamente condenados por tribunales militares sin rostro. Se da una ley en el año 96 que crea esta comisión, y esa comisión empieza a funcionar, y hasta que cuando termina el gobierno de Fujimori por su fuga en noviembre del 2000, ya se habían liberado por firma del presidente Fujimori y de sus sucesivos ministros de Justicia a más de alrededor de 500 injustamente condenados. Esta comisión, integrada por el padre Lancier, continuó funcionando durante el gobierno de transición, y ojo, que el padre Lancier integró la comisión como representante personal del presidente Fujimori, pero nosotros, viendo la calidad personal y el conocimiento que él tenía del tema penitenciario, lo retuvimos como un elemento de confianza y de garantía, porque él sabía quién era quién mejor que nadie. Entonces, se encuentra ¿qué cosa? El gobierno de transición, a fines de noviembre del año 2000, que había varias resoluciones que estaban ya propuestas por la comisión del padre Lancier, integrada también por el defensor del pueblo, algunas de las cuales ya estaban firmadas por los ministros de Justicia, entre el último, Alberto Bustamante, que habían sido retenidas por Vladimiro Montesinos para que no las rubricara Fujimori, entre otros quienes Yehu decimos, ¿no? Entonces, la primera semana del gobierno de transición lo que hace es simplemente descongestionar y ya aprobar formalmente por el gobierno de Fujimori cosas que ya venían de antes. Expedientes anteriores. Así es. Entonces, todos los que fueron indultados no fueron ni un solo terrorista, fueron inocentes debidamente comprobados por esa comisión. Y después vino un elemento complementario, porque la ley del año 96 de Fujimori había omitido, estoy seguro que fue un error, no creo que haya habido mala voluntad en eso, había omitido un eslabón importante: el que es inocente no tiene por qué pagar la reparación civil. Exacto. Porque la reparación civil es un elemento accesorio de la pena, Es ¿no? lógico. Entonces, en febrero o marzo del año 2001, se aprueba por abrumadora mayoría en el Congreso una ley propuesta así por el Poder Ejecutivo para exonerar a los inocentes de la reparación civil. Algunas de las personas que después han acusado al gobierno de transición de haber liberado a terroristas de la reparación civil fueron, por ejemplo, Rafael Rey. ¿Por quién votó Rafael Rey cuando se discutió este proyecto de ley en el mes de febrero del 2001? A favor de esta ley, que era una ley correcta. De manera que ahora, cuando salen... Además, hay que decirlo, no fue el gobierno, fue el Congreso. Fue el Congreso. Y además era un Congreso que era el Congreso de Fujimori. Y la Comisión de Justicia, integrada entre otros por Antero Flores, y el Congreso, creo que con un voto en contra o una abstención, de manera abrumadora, casi unánime, aprobó esa ley. Además, recuerden ustedes, este es el Congreso que
se instala, que todavía se mantiene luego de que Fujimori se va, o sea, es el Congreso Fujimori. Con la elección del año 2000 cuestionada por la OEA, cuestionada por todo el mundo. Exactamente, ese es el Congreso que aprueba Entonces la ley. era una ley que no estaba en discusión, ¿no? Entonces Así cuando es. ahora se plantea la discusión es por un asunto que entra por la ventana. Sale Marisa Garrido Leca, sale Marta Guatay y no han pagado la reparación civil. ¿Qué tiene que ver eso con esta ley que era para inocentes? Absolutamente nada. Es un tema lamentablemente crónico en nuestro sistema de justicia porque Fujimori tampoco ha pagado la reparación civil pese a haber Ni sido sus parientes, condenado, ni sus ni los sus generales. parientes. La única que ha pagado la reparación civil es Susy Díaz. Así Una es. dama. Oye, Entonces, pagó todo. Entonces, que el hecho de que terroristas condenados, ellos sí terroristas, que han cumplido su plazo, no paguen la reparación civil, es un hecho que no tiene nada que ver con el Claro, gobierno. lo que pasa es que es difícil de explicarle transición. a la gente que no hay prisión por deudas. Así es. O sea, y eso es una digamos, no es que lo inventó este gobierno, ¿eh? No hay prisión por deudas más o menos desde la Revolución Francesa. Es un derecho humano fundamental. Hay prisión por estafa, sí, pero no por deudas. Entonces, si tú tienes una deuda al banco, te pueden embargar, te pueden quitar tus cosas, etcétera, pero no vas preso. ¿Se dan cuenta? Así es, o a la persona si tiene una remuneración, Se le embarga. se le hace una retención para pagar la reparación Pero civil. estas personas que salen de la cárcel no tienen trabajo, no tienen remuneración y no tienen bienes. Porque quizás están 25 años en la cárcel, no ha generado absolutamente Así es, nada. el proceso de transición a la democracia no tiene nada que ver con eso. Y si alguien está desinformado, hay que informarlo, pero lo grave es que a veces algunos políticos o comunicadores que saben cuál es la realidad simplemente la soslayan. Y la otra es que el gobierno de transición ordenó nuevos juicios para los terroristas. Claro, ese es un punto muy importante. Y- Sale Garrido Leca, sale Marta Guatay, cuando estaban condenadas a penas severas por la justicia de Fujimori. ¿Por qué? Porque el gobierno de transición dispuso nuevos juicios, eso también es falso. Y otra vez, no es cuestión de argumentación política o de favorecer a una idea u otra, sino de hechos, porque los nuevos juicios fueron determinados en el año 2003, el gobierno de transición, para los más jóvenes que probablemente no tienen por qué recordar las fechas, terminó en julio del 2001. 2 años después, el Tribunal Constitucional estudia la constitucionalidad de los procesos llevados a cabo por los tribunales militares sin rostro y establece que primero esos procesos no garantizaban el debido proceso y en segundo lugar que la justicia militar no era la que debía juzgar a civiles por delitos cometidos, ¿no? Entonces dispone el Tribunal Constitucional en el año 2003 que el Congreso dicte nuevas leyes para regularizar esos procesos. En febrero de ese mismo año, rápidamente, el Congreso le delega al Poder Ejecutivo, presidente Alejandro Toledo, yo no estaba vinculado. Y usted no era canciller. Era nada, no tenía ninguna función. Dictan 7 decretos legislativos a través de los cuales se regulariza la situación y se dan nuevos juicios y todos los que habían sido condenados por los tribunales militares sin rostro vuelven a ser condenados, con la diferencia de que en este caso sí se respetó el debido proceso y era indiscutible la legitimidad y la legalidad de la sentencia. Porque tal vez la gente no lo sepa, pero siendo luminoso el MRTA, el mismo caso de Lori Berenson pone eso en evidencia, los juicios estaban siendo cuestionados en el exterior. Lori Berenson estaba llevando una causa muy activa en los Estados Unidos, señalando que había sido condenada sin las garantías del debido proceso. Entonces se le vuelve a hacer el juicio. Así es. Entonces en ese contexto, si se dejaba esa situación así es. Cualquiera que hubiera presentado ya con un tribunal constitucional independiente, con un buen fundamento jurídico, un recurso de habeas corpus contra esos procesos, hubiera tenido que ser no sometido a un nuevo juicio, hubiera tenido que ser liberado por la justicia, porque ya estábamos en democracia. Entonces lo que hizo la democracia en el año 2003, yo lo vi desde lejos, pero como ciudadano estuve de acuerdo, era decir, bueno, esto hay que regularizarlo, hay que hacer nuevos procesos en donde, repito, todos fueron otra vez claro, y la condenados. otra cosa es que se estableció en esos procesos una cosa que es básica en una organización criminal. Hay jerarquías. O sea, si el jefe tiene cadena perpetua, digamos, todos los secuaces no tienen cadena perpetua, pues porque hay uno que es el aguatero del grupo, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿no? El que abre y cierra la puerta, el portero, el talán, el campana, no puede tener la misma pena en una organización criminal que el jefe de la banda. Entonces, eso es lo que se hizo. Entonces, a Marisa Garrido Leca, por ser,
digamos, guardiana de Abimael Guzmán, no le podías dar la misma pena que a Abimael Guzmán, porque además la ley establecía que el máximo era 25 años, no le podías más, o sea, la agravada de colaboración creo que el tipo va a ser a 20, no menor de 20, decía la norma, y después la agravada era 25. Entonces se dieron estas leyes, claro. Y es interesante, ahora dicen, no, fueron liberados por el gobierno de transición, que no tuvo nada que ver, y han pasado 4 congresos, claro, más de 15 años, y esas 7 leyes, todas siguen básicamente vigentes, sin ningún congreso, ni siquiera el actual, las ha modificado porque aparentemente las han encontrado correctas, ¿no? Entonces, si se cumplen las penas, una persona tiene que salir de prisión en Perú o hasta en la China y en cualquier lado. Entonces, eso es parte de una discusión. Obviamente puede haber lógico desagrado y molestia en la sociedad de que una persona que ha cometido graves crímenes salga en libertad, pero en cualquier sociedad democrática, una persona que ha cumplido su pena tiene que salir. En Colombia quedó un sobreviviente de la banda de Pablo Escobar, apellidado Popeye, que él personalmente reconoció en los procesos haber asesinado él personalmente a centenares de personas, con nombre y apellido, no eran bombas para matar seres anónimos. Bueno, Popeye cumplió su pena, ha salido en libertad, y Colombia cumplió con la legalidad, el hombre recibió una sanción severa, y hoy día confiesa, no sé si será auténtico, pero confiesa estar arrepentido de sus crímenes, ¿no? Vamos a tener que hacer una pausa porque estamos justamente para hablar del arrepentimiento y del tema del indulto a Fujimori. Y también de por qué, Diego García Sayán tiene gran experiencia en Latinoamérica, por algo está en la Corte, el proceso contra el terrorismo en el Perú es tan distinto. Ya terminé en la Corte, terminó mi mandato. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo terminó esto? Hace año y medio ya dejé de ser juez de la Corte, terminó y ya... yo pensé que todavía... Sí, no, ya no. Ya no. Vamos a la pausa. De manera que puedo hablar con más libertad. Ahora podemos hablar. Con razón, tú estás tan locuaz, antes no te quería hablar, tú eras muy acotadito, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, amigos, recuerden, tenemos nuestra cuenta en Twitter, @Sodomco, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, estamos al aire y en vivo en AM y FM, en Radio Santa Rosa en Lima, en Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También estamos en Facebook Live en vivo con imágenes. Los oyentes me corrigen algunas cosas. Renato Salas dice, no hay prisión por deudas, pero sí por alimentos. Claro, pero eso es diferente, porque ahí lo que se persigue es el mayor bienestar del niño, ¿no es cierto? Entonces, si tienes un niño que no tiene cómo vivir, ¿no es cierto?, y el padre o la madre se niegan a prestar alimentos, obviamente ahí sí hay prisión. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de la deuda simple. Y bueno, regresamos en la pausa. Diego García Sayán nos contaba qué es lo que está haciendo ahora, que es hiper interesante. Está participando en el proceso de paz de Colombia, ya no como, obviamente, no como mismo la Corte Interamericana, pero los paralelos que se hacen en Latinoamérica entre los procesos hacen que el proceso en el Perú haya sido único. Es decir, esto es un grupo subversivo vencido, pero completamente vencido, y puesto en la cárcel con penas severas. Cuando Abimael Guzmán ha querido proponer un acuerdo de paz, digamos, la gente se ha reído en su cara porque ya no hay ninguna posibilidad de acuerdo de paz. Cuando se declara prisionero de guerra, se le ha dicho en todos los tonos que no es prisionero de guerra, es un prisionero que ha realizado no es un prisionero, es un reo en cárcel por actividad delictiva. ¿Por qué en el Perú se logró eso y es imposible haberlo logrado en Centroamérica, digamos, o en Colombia o en otro resto de Latinoamérica? Sí, muy importante tu pregunta, porque la gente mezcla situaciones que son muy diferentes. Y lo que ocurrió en el Perú fue diferente a lo de Centroamérica o Colombia por dos aspectos fundamentales. Primero, el evidente y claro, de Sendero Luminoso aquí fue derrotado en el plano militar y en el plano político, una estructura vertical, de una jerarquía, valga la redundancia, verticalísima. La captura de Abimael Guzmán, más las capacidades de poder infiltrar la organización y desbaratarla desde dentro, produjo el derrumbe político y militar de Sendero Luminoso.
las guerrillas centroamericanas o la guerrilla colombiana no fueron derrotadas política y militarmente, aunque la guerrilla tampoco estaba en condiciones de ganar, ¿no? Llegaron un equilibrio entre las dos fuerzas. Así es. Y en segundo lugar, un asunto ideológico y político esencial. A diferencia de los movimientos guerrilleros centroamericanos y colombianos, que al final de la historia reconocieron que la lucha armada, que la violencia no era el camino para el cambio social y que había que rectificarse y anunciar que renunciaban a la lucha armada, el FMLN en El Salvador, la URNG en Guatemala y la FARC más recientemente en Colombia. En el caso de Sendero Luminoso eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido a través de todas las declaraciones que se han podido conocer es una suerte de rectificación táctica, es decir, Claro. ahora la lucha armada no hay condiciones, pero bueno, veremos qué viene más adelante y no hay una renuncia, una rectificación, ni mucho menos, Una disculpa. ni mucho menos algo que mal que bien sí se ha venido produciendo en los otros espacios, un reconocimiento de responsabilidad o un pedido de perdón. Entonces, lo que puede haber de simpatía en otros países por movimientos que han podido rectificarse y decir ya no vamos a matar gente, sí hemos matado, ya no lo vamos a hacer, vamos a apostar por la vía política. En el caso de Perú no ha existido y en consecuencia esto explica por qué en el Perú no hay ni habrá seguramente un movimiento democrático pidiendo amnistía para Abimael Guzmán y sus seguidores. Claro, salvo el porque- Movadef, que es una cosa Claro, mínima. que son seguidores políticos de Guzmán, Así es. y eso es justo porque corresponde a una percepción social frente a un movimiento que no ha anunciado ningún pedido de perdón frente a las atrocidades que cometieron durante 20 años, ¿no? En cambio, en la FARC entiendo que sí se está dando ese proceso. Hoy. Claro, hay un proceso que alguna gente dirá pues no son sinceros, pero hay evidencias que la gente puede ver primero de pedidos de perdón. La semana pasada uno de los dirigentes de la FARC, Pastor Aleapa, en un pueblo colombiano pidió perdón por un coche de bomba, por una bomba que habían puesto que mató civiles, y se acercó a las familias de las víctimas, y en el proceso de paz se ha acordado que la FARC tienen que aportar verdad para las investigaciones que vienen y tienen que aportar algo que todavía es un misterio cuánto habrá de por medio, el patrimonio de la FARC para reparar a las víctimas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionará? Es una cosa que habrá que ver, pero es un camino completamente distinto. Claro. Entonces, en el Perú lo que hizo la sociedad democrática al ratificar la vía de la sanción judicial y de no abrir un camino de amnistía o indulto para los senderistas corresponde perfectamente a una realidad en la que la sociedad no espera ni desea, mientras no haya señales que probablemente no vengan nunca. Nunca, pues es un movimiento absolutamente dogmático, Así entonces es. no hay posibilidad de que ellos cometan errores, o sea, su líder es perfecto y como es un semidios no hay forma de que Así es, y se equivoque. Y los condenados que están saliendo Ajá. y que van a seguir saliendo porque así lo establece la Constitución y la ley, un condenado cumple su pena y tiene que salir libre, ninguno de ellos o ellas están saliendo a pedir disculpas, a buscar un medio de comunicación para decir, por favor, jóvenes del futuro, no sigan este camino del terrorismo. Eso es terrible, ¿no? En el caso del MRTA yo creo que Peter Cárdenas sí, ¿no? Salió y dijo, yo me di cuenta en la cárcel que esto era una estupidez completa, ¿no? Así es. Pero se dio cuenta muy tarde. Que o sea, el MRTA es un poco de la familia de los otros movimientos guerrilleros Exacto. y han quedado en la historia completamente anexados a Sendero Luminoso por esa coincidencia en la historia y porque también utilizaron métodos de terror, ¿no? Ahora, en el caso del indulto a Fujimori, que es una gran discusión en este momento en el Perú, nosotros, yo creo, conversamos con Juan de la Puente, con un grupo de gente de la Coordinadora de Derechos Humanos, y él decía que la batalla jurídica está ganada, no hay forma jurídicamente de dar un indulto humanitario a una persona que no está enferma. O si la hay, o yo me equivoco, y Juancito y yo estamos perdidos. Esto tiene tres El planos, indulto ¿no? monárquico existe todavía, o sea, sola firma. Tienes el plano humanitario y de salud, es uno de ellos. Ujú. El otro, el indulto per se, sin pretexto o argumento de salud. Y el tercero podría ser el indulto conectado a un proyecto de reconciliación. El primero, el de salud, es algo que tienen que determinar los especialistas y naturalmente si el gobierno opta por ese camino, lo razonable, siendo esto un elemento altamente polémico, es que hubiera una comisión técnica de médicos
del más alto nivel y de la absoluta neutralidad, y por ejemplo que se convocara a un especialista de la Organización Mundial de la Salud, otro de la Organización Panamericana de la Salud, y pues, si determinan que hay condiciones de salud que lo afectan, evidentemente se aplique la ley y el indulto humanitario correspondería. ¿Usted no tiene problema con eso? Bueno, si la ley si se está verdaderamente una enferma. persona que está verdaderamente enferma, naturalmente corresponde, pero lo que él ha anunciado que tiene, que es fibrilación auricular, que yo tengo de fibrilación auricular y estoy aquí en vivito y coleando. La ley establece que necesariamente tiene que haber de pronto opiniones de personas totalmente neutrales como las que ha citado. No, ¿o no necesariamente? No. El decreto supremo dice que hay una junta médica, sí. Pero este es un tema, no es un tema legal, para darle transparencia, es un tema que tiene que ver con percepción. En un país en donde hay polarización para cualquier cosa, ¿no? Yo creo que un gobierno democrático no puede dar un paso que fomente la discordia nacional, la desunión, sino que avance en la línea de la reconciliación, por lo que está de por medio aquí no es indultar humanitariamente a un ladrón de gallinas, sino alguien que ha ocupado la posición que sabemos, ¿no? Entonces, el indulto humanitario tendría que ser calificado de tal manera que dé la transparencia necesaria de que es así y que no son 3 médicos del Ministerio de Salud que al final harán un poco lo que sea necesario. Segundo, el indulto en abstracto, es decir, el perdón por parte del gobierno. Aparentemente el gobierno ha dicho que no va a dar ese tipo de indulto, no lo sabemos. Pero la tercera opción, naturalmente, es pensar en algo que aparentemente el gobierno no está pensando, es que en un país en donde todavía la discordia nos atrapa, y donde el tema que acabábamos de conversar hace unos segundos expresa justamente esa discordia sobre hechos que ocurrieron hace 15 o 20 años, una opción a través de la cual la tendida de mano que el gobierno quiere darle a Fujimori y al fujimorismo podría eventualmente explorarse como un camino que apunte no a la discordia y desunión nacional, sino a la conciliación y reconciliación nacional. ¿A cambio de qué? Y olvidémonos ya si está muy enfermo o no está muy enfermo, que aparentemente no lo está. Es decir, bueno, señor, usted ya lleva la mitad de su condena. La mitad de su condena. Tiene usted pues la opción de decirle al país y a la opinión pública que algo por lo que usted ha sido condenado, usted dirá que no es culpable, pero ningún presidente, ningún gobierno puede jamás volver a organizar un equipo que opere como escuadrones de la muerte. Ningún presidente, ningún gobierno democrático puede utilizar fondos del Estado para comprar las conciencias y los medios de comunicación. Ningún presidente puede tolerar tampoco que se interfiera en la independencia del Poder Judicial o de la Fiscalía. Y ese mensaje, que es aparentemente el mensaje del fujimorismo de hoy, que dice esas cosas no hay que hacer, sería perfectamente compatible con decir, bueno, lo que hoy día en cualquier proceso de paz en el mundo uno ve, la gente que cometió errores, llamémoslos de alguna manera generosa, puede rectificarse. Entonces, si es que por razones políticas evidentes, ¿no?, el gobierno quiere indultar a Fujimori, yo creo que está en la responsabilidad como gobierno democrático de hacerlo por una vía que no fomente la discordia de la desunión nacional, sino la reconciliación, que no sería incompatible con el ordenamiento jurídico. Ahora, eso implicaría que Fujimori recibiera a los deudos, ¿no es cierto?, de las víctimas del Grupo Colina, para empezar. Así es. Y que les pidiera perdón, como está pasando con los familiares de Barrios Altos, en donde murieron asesinados niños por el Grupo Colina, están ahí, ¿no?, esperando una reparación, y ahí sí, de esa reparación también hay que acordarse. Hay una reparación civil para esas víctimas con nombre y apellido, no es la sociedad peruana, sino gente con nombre y apellido que está esperando. No sé si a estas alturas del partido unos soles más, unos soles menos, sino un pedido de perdón y de reconciliación. De manera que un movimiento que dice, bueno, hicimos algo que ya no habría que repetirlo, dijo Keiko, no mucho en el Perú, sino en la Universidad Norteamericana. Bueno, no más 5 de abril. No más 5 de abril. Entonces, yo creo que un gobierno que simplemente da el indulto a cambio, no a cambio de nada, esto no es un toma y daca para obtener unas lentejas, sino la responsabilidad de un gobierno democrático que tendría que decir, oiga, esto tendríamos que hacerlo de tal forma que esto consolide al país, que valore ciertos principios de que no se puede hacer. Vamos a explorar ese camino, pero tenemos que hacer una pausa.
Esperamos que Kenny nos esté escuchando. Y no es que estoy proponiendo un camino de indulto, pero simplemente viendo, constatando la realidad que esto va viniendo casi... Creo que está muy empapado en la realidad colombiana. Casi como de agache, como dicen en Colombia, dicen, bueno, caleta se está haciendo sin que haya transparencia. Cuando se dice del gobierno, no, esto no es un tema legal, es un tema humanitario, ¿cómo no va a ser un tema? Es un tema de consecuencias políticas fundamentales. No, además es un tema legal por definición, no se me ocurre, tienes que emitir una resolución con el suprema. indulto estás perdonando a alguien por los delitos que ha cometido. Eso es un tema importante. Y si los delitos son de esa magnitud, con mayor razón la comunidad tiene que estar atenta. Hacemos una pausa, Rosa María, volvemos. Está con nosotros Diego García Sayán. Hay reacciones en Facebook Live, buen invitado, a ver si cachetean a los mafiosos que desinforma, dice Pepe Lucho Villavicencio, gracias por la sintonía. No hay prisión por deudas salvo por alimentos, bueno, eso sí la creación que hacían, gracias a Renato Salas también. Pero acá lo importante es que Diego García Sayán admite que se puede indultar en un camino de reconciliación nacional. Correcto. Siempre y cuando se cumplan las condiciones, ¿no es cierto? No están en el decreto supremo, ojo, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones de un modelo a la colombiana, digamos, ¿no? Donde hay un reconocimiento... No quisiera decir camino colombiano, porque son realidades muy distintas. Claro. Aquí no hay un acuerdo de paz de por medio, ni nada parecido. Pero sí voy a un asunto muy de fondo, que va más allá de la formalidad legal de la que podemos hablar también, ¿no? Si por razones evidentes que toda la sociedad peruana está observando, el indulto viene, ¿no? Eso tendría que pensarse muy seriamente, pensando no en el cortísimo plazo de qué puede convenirle al gobierno para obtener tales o cuales votos, sino medir cuál puede ser la consecuencia social y política de esto. Primero, y la consecuencia moral. Claro. Si son delitos tan graves, en donde por una razón casi de toma y daca de votos se sale una persona de la cárcel, bueno, ya cualquier cosa puede ocurrir. Y por otro lado, la necesidad de que el Perú en serio, sí, supere estos espacios de discordia nacional que no son cosas que deben mantenerse por más tiempo y por más generaciones. Si es que eso debiera llevar a una modificación de una norma, porque el indulto, que no sea el indulto humanitario, ya sabemos que no se puede. Proscribe que se haga cuando se han cometido determinados Por ley el delitos. secuestro está prohibido. Ahora, Sí. lo que dice la Corte, y lo recuerdo en Barrios Altos, es que no se aceptan amnistías y no se acepta, o sea, no se acepta que la pena no se cumpla, es decir, que el que ha cumplido, que el que ha cometido graves violaciones de derechos humanos no puede gozar de impunidad. Así es. ¿Cómo Y superamos esa barrera? La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, con la excepción de un caso aislado que hizo referencia al indulto, lo que hace referencia directa es a que los graves crímenes de derechos humanos tienen que ser investigados y sancionados y no pueden ser materia de amnistías. Así es. Porque lo que tiene que haber es procesos que permitan identificar responsabilidades y conocer la verdad. Estableció la Corte una jurisprudencia diferente para procesos de paz, que no es el caso del Perú, en donde dice sí, amnistías pueden proceder porque es lo que establece las convenciones de Ginebra. Claro, por eso es que Moavis dice queremos un proceso de paz y sacamos a Fujimori también. Claro, es que esto no es un proceso de paz, tiene que ser una fórmula distinta y por eso el modelo, llamarlo de una manera colombiano, no es pertinente para el Perú. Pero sí la pregunta, bueno, si hay una decisión política y esa se va a llevar a cabo, ¿qué daño se le está haciendo a la sociedad de fomentar un elemento adicional de discordia? Ahora, digamos, se tendría que derogar la ley que dice que por secuestro no puedes indultar. Tendría que modificar. Claro, que es una ley que propuso Marta Chávez, creo, en su momento, ¿no? Claro, que es una ley que aprobaron los fujimoristas. Así Muy es. bien. Que se le aplica a Alberto Fujimori. 2, tendrías que modificar el reglamento de indultos. Que tiene un grado muy relativo de sentido. Es decir, una persona puede ser indultada si ha cometido homicidio calificado, Ajá. pero no se ha cometido secuestro. Es No, una no, cosa... pero homicidio calificado Homicidio también. está, ¿no? Sí. Asesinato está. Asesinato, que es el homicidio calificado, está. Todos son graves. Está terrorismo, está terrorismo. narcotráfico. El terrorismo creo que la sociedad peruana quisiera que se mantenga como una Así prohibición, es. por supuesto. Entonces, muy bien, está ahí, pero hay que decirlo, implica una modificación legal, que la tiene que modificar este Congreso. Dudo que este Congreso modifique eso. 2, tiene que haber un decreto supremo que establezca, ¿no es cierto?, excepciones
o modifique el decreto supremo vigente que establece que hay el indulto simple para estas personas y el indulto humanitario para las otras, y no hay nada más. Y es probable que ese camino es demasiado sofisticado para un gobierno que está un poco enredado con sus propias palabras. No, y con una oposición que lidera Keiko Fujimori, que no quiere el indulto de su padre. Entonces empecemos por ahí, pobre Kenji. Entonces, si el camino... Ahora, sí sería interesante que unilateralmente Alberto Fujimori muestre lo que usted está diciendo. Por supuesto. Y por esa vía, tal vez logre mucho más de lo que se lograría si no lo hace. Yo creo que el país y mucha gente que han sido, son y seguirán siendo opositores de Fujimori recibirían bien esa señal que mirando al futuro es lo que se desea. Por supuesto habría un sector que no aceptaría eso, pero si el camino es el indulto humanitario por razones de salud, no tienen la credibilidad y legitimidad de una comisión técnica designada por alguien del Ministerio de Justicia, no va a resolver. No, y si es una farsa, volvemos al precedente del caso Cruciat. Inmediatamente se va a pedir, se va a litigar, se puede recurrir la nulidad de ese indulto y se puede llegar a la Corte Interamericana. Y la Corte, en cumplimiento de su propia sentencia, dirá, sí, pues acá se está generando una situación de impunidad. Entonces la gran pregunta es si en un contexto de debilidad política terrible, un gobierno que al año tiene la popularidad que pueden tener los gobiernos que han tenido ya 7, 8 años de gestión, ese es el nivel de respaldo popular que tiene Juan Manuel Santos en Colombia, pero está terminando su segundo gobierno. Ya, ok, pero aquí estamos recién empezando. El segundo año, 14 meses y ya está en el suelo. Y ese factor de legitimidad social y de respetabilidad democrática es un tema delicadísimo que tiene que manejarse con mucho cuidado. Y también si el fujimorismo en efecto dice, ya nos hemos rectificado, no debe haber otro 5 de abril. Es que es el fujimorismo de Keiko, que yo también creo que es un fujimorismo táctico, ¿no? Porque en realidad acá José Alejandro Godoy me dice una cosa que es verdad. El tema es que no creo que den ese paso porque siguen pensando que Fujimori no es el delincuente que es. Es como Aymar Guzmán. Aymar Guzmán está convencido que él no es ningún delincuente. Él es un luchador de la justicia social. Así es, entonces, para que eso suceda, tiene que suceder como han pasado con la FARC, que la FARC reconoce lo que ha hecho. Y es grave desconocer una sentencia dictada por 2 instancias de la Corte Suprema con garantías de debido proceso, frente a la cual como cualquier ciudadano con todo derecho podrá discrepar, pero nadie podrá acusar a esa Corte Suprema que se le negó el derecho a la defensa, que no hubo posibilidad de impugnar a los magistrados porque eran su identidad perfectamente conocida y que no hubo posibilidad de apelar, porque hubo 2 instancias, la primera, protagónico César San Martín, y la segunda, nada menos que el actual presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez, que presidió la sala que finalmente lo condenó, y a veces todo se concentra en César San Martín, que al final fue la primera instancia. No, y además, de nuevo están volviendo a sacar los fujimoristas que la sentencia había sido dictada desde España, que había sido ya prehecha. El mismo argumento, parece Diego García Sayán, San Martín, el mismo argumento con el que han estado tratando de impugnar la sentencia, que como tú dices, fue ratificada por otra sala de la Corte Suprema. A Duberly ni lo tocan, y Duberly ratificó la sentencia. Y si consideraron que esa sentencia violaba derechos fundamentales, han tenido más de 10 años para impugnarla internacionalmente, cosa que no se ha hecho. No se ha hecho, no han ido a la Corte. Lo que han hecho es tratar de establecer habeas corpus para impugnarla. Han presentado 4 o 5 habeas corpus, todos han sido declarados improcedentes porque no tienen ninguna ya se les ha dicho que por esa vía no van a lograr nada. Ahora, yo no imagino de verdad a Alberto Fujimori pidiendo, digamos, haciendo uso de la palabra, pidiendo una visita de los familiares para pedirles perdón. Ahora, no imagino tampoco que los familiares quieran ir a verlo, ¿no? O sea, es probable que no. Lo que estoy diciendo es una cosa más bien teórica y pensando que el gobierno tendría que incorporar estos elementos de análisis, aunque no funcionen ahora, al el final, otro ¿no? tema es también, como en la FARC, el tema patrimonial, ¿no? O sea, Alberto Fujimori no ha pagado reparación civil, pero se presume que así como que le dio $15 millones a Montesinos que le trajeron del Japón, debe tener alguna platita por algún otro lado también. Entonces, tendría que decir
¿dónde está el billete? Para decirlo en términos bien sencillos. Claro, cosa que no va a ocurrir. Cosa que no va a eso ocurrir. ya fue materia de otros procesos y eso quedó... Mira, quedó claro que toma 15 millones de dólares de las Fuerzas Armadas, digamos, del Ministerio de Defensa, se los entrega a Montesinos, pero después los tiene que reponer. Entonces viene su cuñado Aritomi en Japón, reponen esa plata, que no es la misma plata, y supuestamente después se la roban unos de traficantes de armas que trabajaban con Montesinos. Pero el tema es que no es el mismo dinero, y no puede ser que un expresidente no pueda explicar de dónde saca un sencillo de 15 millones de dólares en efectivo, en maletas, ¿no es cierto? Si es que no se puede explicar correctamente. Y es más, en la única entrevista, digamos, donde Montesinos habla con más naturalidad, donde lo entrevistan congresistas en la base naval, dice que la plata encontrada en Suiza, que es más de 200 millones de dólares a su nombre, es plata de Alberto Fujimori para un fondo de contingencia en el caso de tener que, digamos, tener más campañas electorales, para poder pagar sobornos, etcétera. Y eso era un fondo de contingencia para perpetuarse en el poder. Eso lo dice Montesinos. Entonces, hay más plata regada por el mundo. Acaban de recuperar una plata en Liechtenstein hace pocos días, gracias a Julio Rebizú. Plata que ya estaba reclamando Montesinos, dicho sea de paso. Y puede haber habido, naturalmente, recursos que se llevaron en físico, en ese avión que salió en noviembre del año 2000. Porque nunca más volvieron ni sus hermanas ni su cuñado. Y la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ha vivido durante años en la casa de su tía, que por supuesto nunca más ha vuelto al Perú, supuestamente cuidándole la casa. Y la tía tiene hijos, ¿ah? Que es rarísimo, pues, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes volver a la casa de mi mamá, no? Porque ya queremos vender, pues, porque, no, mi mamá ya no va a volver. No. Se quedó años en la casa de su tía. Sí, pues debiera con algo diseñado por montar una fundación para los niños desfavorecidos. No, para los deudos, en fin, para la gente que... Entonces, eso es complicado, ¿no? Claro, todo el mundo dice... Entonces yo no estoy abogando por nada, simplemente viendo una realidad, claro, en donde pareciera que por un cálculo politiquero de mayorías, minorías, en un Congreso que estamos viendo, está junto con el Ejecutivo también muy bajo en legitimidad y respetabilidad, de manera que el problema lo tienen todos, ¿no? Sí. Cómo hacer que no solamente la reconciliación con Fujimori o de Fujimori, sino la conciliación entre peruanos con una institucionalidad cuya legitimidad es mínima. Y estas cosas que huelen a un arreglo de un político que monta una comisión de salud para que otro político salga de la cárcel, no sé si es lo mejor que se requiere para consolidar nuestra democracia a mediano y largo plazo. Y en medio de todo este tema, tenemos un tema que ya, como dice, parece olvidado, ¿no? Porque Humala manda tweets para que no nos olvidemos de él. Pero, claro, es que, de verdad, cuando tú entras a la cárcel, la prensa te olvida porque no hay imágenes. Es una cosa bien cruel lo que les voy a decir, pero es verdad, pues. Como la prensa trabaja con imágenes y no hay imágenes nuevas, entonces simplemente te olvida. Claro. Entonces, Humala tiene más de 2 meses, ya va a cumplir 3, con prisión preventiva sin acusación fiscal. Es un expresidente, eso es bien raro. Mira, esto es uno de los temas que a mí más me sorprende, Rosa María, que la sociedad peruana, analistas, juristas, comunicadores, aceptan como normal que más de la mitad de los procesados estén con detención preventiva, la mayoría sin acusación fiscal, sobre la base de una sospecha, de una insinuación y de carencia de pruebas. Entonces, eso no se acepta en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Eso no suena algo naturalmente, y eso da argumentos a favor de cualquiera que quiera defenderse de una extradición frente a esta generalización de órdenes de prisión preventiva que no se derivan de una acusación fiscal, que no se derivan de que haya un peligro inminente de fuga, que no se derivan de la posibilidad de que esa persona pueda cometer inmediatamente nuevos delitos. Es decir, es algo que no solamente es raro en sí mismo, sino que incluso se diga de antemano, usted va a estar 12 meses, 18 meses, mientras yo espero a ver en qué momento me da la gana de presentar la acusación fiscal. Claro, eso es algo, pero curiosamente, si uno revisa las encuestas de opinión, luego de que se dictó la prisión preventiva para el señor Humala y su esposa, hasta donde recuerdo era alrededor del 80% de la población que lo respaldaba. O sea, finalmente es un tema de quién mete más goles y no de quién aplique el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que en el Perú la transición democrática ha quedado inconclusa.
Ha quedado inconclusa porque estos elementos de pedagogía política que todo gobernante está obligado a poner en primer lugar, deberían ser llevados a cabo no por los periodistas, ONGs o académicos, sino por la autoridad política democrática que debiera proponer algún cambio de política judicial. El caso de Humala, Toledo lo va a usar para que no lo extraditen. Por supuesto. Va a decir, señor, en mi país son unos salvajes, le decía al juez, y a los expresidentes los meten presos sin acusarlos. Entonces el juez van a decir, Estados Unidos va a decir, ¿perdón? Sí, señor, le tiene el caso de el expresidente Humala, hace 3, 4, 5 meses ya estaría en ese momento, está preso, y bueno, ahí está preso. ¿Y por qué? Porque el juez dice que hay peligro de fuga, no se lo han probado, pero ahí está. Evaluarán el caso, y simplemente no van a extraditar a Toledo, o sea, y Toledo es un caso redondo, pues Toledo es un caso que está ganado, ¿ya? Entonces, ese caso sí está ganado, ¿ya? En cambio, el otro caso... Y para hacer una investigación en serio, y si hubiera hechos delictivos cometidos por el señor Humala y su esposa, tienen que investigarse y sancionarse severamente. Pero la pregunta es si la cárcel es de manera transitoria, es lo que hay que hacer, y parte de lo que tenemos, digamos, el caso de Humala es visible, pero tenemos la mitad de los reclusos en un sistema penitenciario colapsado, donde no hay sitio ni condiciones mínimas para que la gente pueda... No, hay una cosa más grave que me lo dijo Luis Pérez Guadalupe. Ustedes saben que antes del año el 10% de las personas detenidas salen, lo cual quiere decir que nunca debieron entrar. Nunca debieron antes del año. Entonces, pero y si hubiera condiciones institucionales más serias, se aplicaría el principio constitucional de que todas esas personas tendrían derecho a una reparación por el tiempo si todos demandan de injusta detención. Entonces la pérdida de esas nociones, yo tengo derecho, y yo creo que es una de las cosas más débiles de nuestro sistema, ¿no? Vamos a parar un ratito y regresamos, no se preocupen, nos toca hacer pausa. Gracias a nuestros colegas de Sodomco por aguantarnos. Vamos a hacer pausa y regresamos. Continuamos, Rosa María, tenemos unos minutos antes de terminar. Nos estamos riendo a veces de que los periodistas nos preparamos muy mal, me incluyo, pues yo soy más chanconcita, pero deberíamos leer más, ¿no? Prepararnos más, o sea, digamos, lo que pasa es que, claro, como yo tengo más años en esto, yo sí recuerdo claramente, digamos, todo el trabajo de Fausto Alvarado, ministro de Toledo, ya, para sacar adelante el juicio a los terroristas, que era un problema complicadísimo, jurídicamente complicadísimo. Porque existía, y se hicieron los procesos, y todos fueron condenados, no apenas de 2 o 3 años. No, 25, 30, de 25 para arriba, todos. Claro. Ya, pero ya, claro, ya venían cumpliendo penas, ojo, o sea, que no es que ahí en el 2003, 2004 se les condena, pero ya tenían años, ya varios, 10, 12 años condenados. Entonces, incluso el caso de Morote era especial porque Morote había sido capturado en los 80s, pero se le vuelve a... Esa es una cosa interesante. Hay otro proceso posterior que lo vuelve a condenar. Entonces tenía una condena adicional por otros hechos. Entonces, hay que entender claramente el tema jurídico y, por ejemplo, lo que tú dices en el caso de Humala y otras personas con prisión preventiva, no hemos hecho docencia como para que la gente entienda que la prisión preventiva es, como decimos en el derecho, residual. Se la das al jefe de la banda lumpen, ¿no es cierto?, que acaba de matar delante tuyo, o sea, en flagrancia, ¿no? Y sabes que si lo sueltas va a salir a matar de nuevo. Y con un evidente peligro de fuga, que evidentemente en un expresidente es muy difícil que él escape disfrazado de llama por la frontera, ¿no? Vamos a ofrecer una captura para quien nos diga dónde está Alejandro Toledo, ¿no? Llegaron 100 fotos pues, de Palo Alto, California y de San Francisco, donde todo el mundo lo encontraba comiendo, con los sanguchitos, que retiraron la recompensa porque era ridículo. Todo el mundo sabe dónde está Alejandro Toledo. El problema no es... Y le daba un tono de acción política gubernamental en algo en donde al gobierno solo le corresponde tramitar a través de la Cancillería los error garrafal, ¿no? Error garrafal, que la Cancillería se meta, por ejemplo, a pedirle a la FAO que no contrate a Nadine Heredia, ¿ya? Eso fue un papelonazo, ¿ya? Que la Cancillería no puede asumir el papel de persecución contra sus nacionales, ¿no? Y está demostrado, Rosa María, con la encuesta que publicó Proética ayer, que estos gestos de aparente con firmeza en la lucha contra la corrupción no han tenido ninguna rentabilidad. Nadie les cree. Porque la sociedad peruana
no cree que el gobierno está empujando en serio una lucha contra la corrupción. Mire, mientras Alan García no sea llevado a proceso, en el Perú nadie va a creer que hay una lucha contra la corrupción. Discúlpenme, pero esa es la verdad. Yo siempre lo discuto con mis lectores y siempre me dicen eso. El día que Keiko Fujimori y Alan García sean por lo menos llevados a proceso, no estoy diciendo que sean condenados, pero que sean por lo menos llevados a un proceso con todas las garantías del debido proceso, con abogados, con libre defensa, en libertad, por supuesto, sin prisión preventiva, ese día comenzaremos a creer en que sí hay efectivamente, ¿no es cierto?, un cumplimiento de la corrupción. Tenemos 2 presidentes presos y uno a punto de ser extraditado, o sea, con la solicitud de extradición, con todo el caos que ha tenido. ¿Saben qué pasa? No sabemos extraditar. La última extradición exitosa que vio en el Perú fue la de Fujimori. Importante, digamos. Se ha extraditado a Venero, a varios, pero, digamos, importante y exitosa. Y hay una cosa importante, hay un comentario ya casi brevísimo. Hay uno de los tratados internacionales, casi todos los tratados internacionales sobre estas cuestiones son retóricos y no muy operativos, pero el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003 tiene un capítulo muy importante sobre la colaboración para la extradición. Así es. Y de ese tratado internacional es uno de los pocos tratados de esta naturaleza de los que es parte también Estados Unidos, ¿no? Y de todo lo que yo he visto, yo no conozco el expediente, pero de todo lo que he visto por los medios, me da la impresión que esta herramienta fundamental no ha sido priorizada y más bien se está pensando en el mecanismo clásico de extradición bilateral por los argumentos que veo que se han utilizado, en donde hay una obligación internacional de favorecer lo que corresponda naturalmente a una investigación judicial o fiscal independiente, y por eso sería bueno que el gobierno se abstenga de hacer declaraciones. Duberlí, escúchanos. Hay un tratado, ¿ya? Un tratado multilateral, ¿ya? No te olvides. Es que de verdad, parece que no, es que en realidad nuestros jueces no están preparados para hacer extradiciones, porque es algo que haces de manera extraordinaria. Entonces, si no tienes todos los elementos básicos para hacerlo, y no conoces, por ejemplo, que hay un tratado multilateral que te favorece con Estados Unidos, no lo vas a usar, porque no lo conoces. Entonces, Duberlí, por favor. Importante es que la autoridad política se abstenga de dar señales. Eso es importantísimo, porque el juez que califica ya la sentencia, y son jueces honorables, por si acaso, en Estados Unidos, la gran e inmensa mayoría de jueces tienen un sistema judicial estupendo. Lo que va a haber efectivamente es si no hay abuso en el país que va a recibir a la persona que está siendo perseguida por la justicia. Por ejemplo, si en nuestro país hubiera pena de muerte y en Estados Unidos no lo hubiera, no lo mandan, pues, porque nosotros estamos luchando porque no mandaran un chino a China donde lo iban a fusilar. Igual, si el juez ve que no hay garantías de debido proceso en el Perú, no lo extradita. Entonces, y ahí hay un punto vulnerable en la prisión preventiva de Ollantaytambo. Porque ya porque naturalmente si una persona es citada y no comparece, se dicta orden de detención en cualquier país del mundo, y en ese sentido habría perfecta legitimidad en que haya una orden de detención contra Toledo en este caso, claro. Pero es distinto de la prisión preventiva que también se había dictado en el caso de Toledo, de manera que podría eso rectificarse dejando sin efecto esa prisión preventiva y reducirlo a la orden de detención. Y él va a presentar estas recompensas ofrecidas y todo lo demás como argumento de persecución política, ¿ya? Más mal no lo han podido hacer. Bueno, nos tenemos que despedir. Ha sido un honor tener a Diego García Sayán hoy día con nosotros. Un gusto estar aquí. Gracias por la hospitalidad. Yo creo que los fujimoristas se han desmayado con esto de la reconciliación. No entienden. Entonces, no puede ser. Un caviar nos ataca, ¿no? El rey de los caviares, además, no es cualquier caviar, como dijeron en el útero, el rey de los caviares, ¿verdad? Así que, bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Esa fue la entrevista que concediera a Rosa María Palacios aquí en A Pensar Más el doctor Diego García Sayán, ex ministro de Justicia, ex ministro de Relaciones Exteriores y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mañana, me informa nuestro productor Abel Ángeles, tendremos comunicación en vivo con Rosa María Palacios. Ya está confirmado. Entonces, mañana habrá programa con Rosa María Palacios en vivo aquí en A Pensar Más. No se lo vayan a perder. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación,
Sodomco. Que bien sí se ha venido produciendo en los otros espacios un reconocimiento de responsabilidad o un pedido de perdón. Entonces, lo que puede haber de simpatía en otros países por movimientos que han podido rectificarse y decir ya no vamos a matar gente, sí hemos matado, ya no lo vamos a hacer, vamos a apostar por la vía política. En el caso de Perú no ha existido y en consecuencia se explica por qué en el Perú no hay ni habrá seguramente un movimiento democrático pidiendo amnistía para Abimael Guzmán y sus seguidores. Salvo el Movadef, que es una cosa claro, mínima. Que son seguidores políticos de Guzmán, y eso es justo porque corresponde a una percepción social frente a un movimiento que no ha anunciado ningún pedido de perdón frente a las atrocidades que cometieron durante 20 años. En cambio, en la FARC entiendo que sí se está dando ese proceso. Hoy. Claro, hay un proceso que alguna gente dirá, pues no son sinceros, pero hay evidencias que la gente puede ver, primero de pedidos de perdón. La semana pasada uno de los dirigentes de la FARC, Pastor Aleapa, en un pueblo colombiano pidió perdón por un coche bomba, por una bomba que habían puesto que mató civiles, y se acercó a las familias de las víctimas, y en el proceso de paz se ha acordado que la FARC tienen que aportar verdad para las investigaciones que vienen, y tienen que aportar algo que todavía es un misterio cuánto habrá de por medio, el patrimonio de la FARC para reparar a las víctimas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionará? Es una cosa que habrá que ver, pero es un camino completamente distinto. Claro. Entonces, en el Perú lo que hizo la sociedad democrática al ratificar la vía de la sanción judicial y de no abrir un camino de amnistía o indulto para los senderistas corresponde perfectamente a una realidad en la que la sociedad no espera ni desea. Mientras no haya señales que probablemente no vengan nunca. Nunca, pues es un movimiento absolutamente dogmático. Así entonces no hay posibilidad de que ellos cometan errores. O sea, su líder es perfecto y como es un semidios no hay forma de que se equivoque. Y los condenados que están saliendo, ajá, y que van a seguir saliendo porque así lo establece la Constitución y la ley, un condenado cumple su pena y tiene que salir libre, ninguno de ellos o ellas están saliendo a pedir disculpas, a buscar un medio de comunicación para decir, por favor, jóvenes del futuro, no sigan este camino del terrorismo. Eso es terrible, ¿no? En el caso del MRTA, yo creo que Peter Cárdenas sí, ¿no? Salió y dijo, yo me di cuenta en la cárcel que esto era una estupidez completa, ¿no? Así es, pero se dio cuenta muy tarde. Que el MRTA es un poco de la familia de los otros movimientos guerrilleros y han quedado en la historia completamente anexados a Sendero Luminoso por esa coincidencia en la historia y porque también utilizaron métodos de terror, ¿no? Ahora, en el caso del indulto a Fujimori, que es una gran discusión en este momento en el Perú, nosotros, yo creo, conversamos con Juan de la Puente, con un grupo de gente de la Coordinadora de Derechos Humanos, y él decía que la batalla jurídica está ganada, no hay forma jurídicamente de dar un indulto humanitario a una persona que no está enferma. O si la hay, o yo me equivoco, y Juancito y yo estamos perdidos. Mira, esto tiene tres el planos, indulto, ¿no? Monárquico existe todavía, o sea, sola firma. Tienes el plano humanitario y de salud, es uno de ellos. El otro, el indulto per se, sin pretexto, claro, o argumento de salud. Y el tercero podría ser el indulto conectado a un proyecto de reconciliación. El primero, el de salud, es algo que tienen que determinar los especialistas y naturalmente si el gobierno opta por ese camino, lo razonable, siendo esto un elemento altamente polémico, es que hubiera una comisión técnica de médicos del más alto nivel y de la absoluta neutralidad y, por ejemplo, que se convocara a un especialista de la Organización Mundial de la Salud, otro de la Organización Panamericana de la Salud, y pues, si determinan que hay condiciones de salud que lo afectan, evidentemente se aplique la ley y el indulto humanitario correspondería. ¿Usted no tiene problema con eso? Bueno, si la ley si está verdaderamente una enferma. Persona que está verdaderamente enferma, naturalmente corresponde, pero lo que él ha anunciado que tiene, que es fibrilación auricular, que yo tengo fibrilación auricular y estoy aquí en vivito y coleando. La ley establece que necesariamente tiene que haber de pronto opiniones de personas totalmente neutrales como las que ha citado. No, ¿o no necesariamente? No. El decreto supremo dice que hay una junta médica, sí. Pero este es un tema, no es un tema legal. Para darle transparencia. Es un tema que tiene que ver con percepción. En un país en donde hay polarización para cualquier cosa, ¿no? Yo creo que un gobierno democrático no puede dar un paso
que fomente la discordia nacional, la desunión, sino que avance en la línea de la reconciliación, porque lo que está de por medio aquí no es indultar humanitariamente a un ladrón de gallinas, sino a alguien que ha ocupado la posición que sabemos, ¿no? Entonces, el indulto humanitario tendría que ser calificado de tal manera que dé la transparencia necesaria de que es así y que no son 3 médicos del Ministerio de Salud que al final harán un poco lo que sea necesario. Segundo, el indulto en abstracto, es decir, el perdón por parte del gobierno. Aparentemente el gobierno ha dicho que no va a dar ese tipo de indulto, no lo sabemos. Pero la tercera opción, naturalmente, es pensar en algo en que aparentemente el gobierno no está pensando, es que en un país en donde todavía la discordia nos atrapa, y donde el tema que acabábamos de conversar hace unos segundos expresa justamente esa discordia sobre hechos que ocurrieron hace 15 o 20 años, una opción a través de la cual la tendida de mano que el gobierno quiere darle a Fujimori y al fujimorismo podría eventualmente explorarse como un camino que apunte no a la discordia y desunión nacional, sino a la conciliación y reconciliación nacional. ¿A cambio de qué? Y olvidémonos ya si está muy enfermo o no está muy enfermo, que aparentemente no lo está. Es decir, bueno, señor, usted ya lleva la mitad de su condena. La mitad de su condena. Tiene usted pues la opción de decirle al país y a la opinión pública que algo por lo que usted ha sido condenado, usted dirá que no es culpable, pero ningún presidente, ningún gobierno puede jamás volver a organizar un equipo que opere como escuadrones de la muerte. Ningún presidente, ningún gobierno democrático puede utilizar fondos del Estado para comprar las conciencias y los medios de comunicación. Ningún presidente puede tolerar tampoco que se interfiera en la independencia del Poder Judicial o de la Fiscalía. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos. Esta es la red Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco. Estamos también con nuestros amigos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, a 21 días para la visita del Papa Francisco al Perú, pero en medio de una situación sumamente convulsionada en cuanto a la política nacional. Ayer los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado a 25 años de cárcel Alberto Fujimori han anunciado que van a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida también como la Corte IDH, el indulto concedido esta Navidad al exmandatario que le exime de cumplir esta sentencia. El abogado de ellos, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal IDL, y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y también de la Cantuta, ha asegurado que el indulto a Fujimori tiene irregularidades y la Corte IDH puede pedir al Estado peruano revertir la decisión tomada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Consideramos que nadie más, o mejor en todo caso, que las víctimas o los familiares de las víctimas de estos delitos tienen todo el derecho a hacer un reclamo, a hacer un pedido para que se haga justicia en este país. Esa justicia que se les fue entregada, pero que luego sienten ellos, les ha sido arrebatadas. Estos familiares se sienten traicionados por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de la medida tomada por el indulto presidencial a Alberto Fujimori. Pero para entender un poco más sobre la situación legal en medio de esta situación, también sobre lo que significa información o temas de derecho internacional, vamos a presentarles una entrevista que concediera hace ya unos meses atrás el doctor Diego García Sayán, ex ministro de Justicia, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas. Él nos va a hablar sobre derecho internacional. Ojo, hay una parte en la entrevista donde también habla sobre el indulto al presidencial, en este caso a Alberto Fujimori, el cual él no descartaría siempre y cuando las condiciones de este indulto se den de acuerdo a ley.
Vamos a escuchar esta entrevista que realizó Rosa María Palacios en esta edición de programa de hoy, 28 de diciembre del año 2017. Adelante. Vamos al tema que nos plantea la visita de hoy. Está ya con nosotros el ex ministro de Justicia, ex canciller, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex presidente de la Corte, está lleno de títulos, nuestro invitado, y relator especial de la ONU, Diego García Sayán. Y hay varios temas que vamos a tratar con él, además del indulto a Fujimori. Vamos a hablar un poquito del pasado, porque como les decía, hay que tener la historia clara para que no se confundan. Yo he recibido muchas veces solicitudes de mis oyentes, de aclaraciones, y las he hecho. Pero mejor que las haga la persona que estuvo ahí, en el lugar de los hechos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por la invitación. Bueno, empecemos por todo lo que sucede antes del año 2000, o antes del año 2001 en realidad, cuando llega al poder Valentín Paniagua. Lo que sabemos, y está todo documentado, es que el gobierno de Alberto Fujimori, en aras de acabar, si se quiere, rápidamente con el terrorismo, luego caído a Ismael Guzmán, produce un paquete normativo por el cual a las personas vinculadas al terrorismo se les juzga en tribunales sin rostro, se les juzga con la mera delación de otra persona, se les juzga en procedimientos muy acelerados, muy rápidos, y pocos años después, ya el 96, 97, pero sobre todo el 95, 96, el padre Hubert Lancier, sacerdote de Recoleta, se va encontrando en las cárceles donde él trabaja con una realidad muy dura. Se va encontrando con personas sentenciadas por el delito de terrorismo que eran completamente inocentes. Y él logra hablar con Alberto Fujimori y le explica que hay más o menos unas 1000 personas que tienen sentencia firme, muy rápida, condenados con tribunales sin rostro, etcétera, y que han sido básicamente metidos a la cárcel por la delación de arrepentidos. Había esta famosa ley de arrepentimiento. Entonces, yo me arrepiento, señor, pero mi vecino ese le dio 2 gallinas a Sendero, para adentro, y por colaboración 20 años. Entonces, las penas eran muy, muy severas, las pruebas eran pocas, y se estableció una comisión de indulto, imagínense ustedes, para revisar los casos de terrorismo. Comisión que fue integrada por el padre Lancier, por Jorge Santisteban de Noriega y por quien le tocara ser ministro de Justicia en las distintas oportunidades. Esa comisión, ¿no es cierto?, ordenó la libertad de más de 500 reos. A raíz de esa situación se le imputa a Diego García Sayán haber liberado terroristas. ¿Qué pasó entre esos hechos que son producto del gobierno de Alberto Fujimori y lo que usted encuentra cuando llega, para aclarar bien el panorama? Sí, qué bueno, Rosa María, porque pese a que los hechos son clarísimos, algo los oscurece, y lo que los oscurece es una cíclica campaña política de un origen conocido, que fueron personas vinculadas al régimen de Fujimori, cuyas trapacerías mayores fueron materia de investigaciones judiciales serias que empezaron precisamente con el gobierno de transición, en el que me tocó desempeñar la función de ministro de Justicia a partir del año 2000 hasta julio del año 2001. Entonces, cíclicamente aparece esto, que es una historia curiosa y que algunos medios de comunicación, teniendo toda la información, no se encargan de precisar los datos. No digo de defender a nadie, sino de precisar hechos. Como lo has recordado, a mediados de la década del 90, el padre Lancier lo ayudó a Fujimori a constatar que había centenares, no 10 o 20, sino centenares de inocentes injustamente condenados por tribunales militares sin rostro. Se da una ley y ese mensaje, que es aparentemente el mensaje del fujimorismo de hoy, que dice esas cosas no hay que hacer, sería perfectamente compatible con decir, bueno, lo que hoy día en cualquier proceso de paz en el mundo uno ve, la gente que cometió errores, llamémoslos de alguna manera generosa, puede rectificarse. Entonces, si es que por razones políticas evidentes, ¿no?, el gobierno quiere indultar a Fujimori, yo creo que está en la responsabilidad como gobierno democrático de hacerlo por una vía que no fomente la discordia de la desunión nacional, sino la reconciliación, que no sería incompatible con el ordenamiento jurídico. Ahora, eso implicaría que Fujimori recibiera a los deudos, ¿no
¿no es cierto?, de las víctimas del Grupo Colina, para empezar. Así es. Y que les pidiera perdón, como está pasando con los familiares de Barrios Altos, en donde murieron asesinados niños por el Grupo Colina, están ahí, ¿no?, esperando una reparación, y ahí sí, de esa reparación también hay que acordarse. Hay una reparación civil para esas víctimas con nombre y apellido. No es la sociedad peruana, sino gente con nombre y apellido que está esperando. No sé si a estas alturas del partido unos soles más, unos soles menos, sino un pedido de perdón y de reconciliación. De manera que un movimiento que dice, bueno, hicimos algo, que ya no habría que repetirlo, dijo Keiko, no mucho en el Perú, sino en la Universidad Norteamericana. Bueno, no más 5 de abril. No más 5 de abril. Entonces, yo creo que un gobierno que simplemente da el indulto a cambio, no a cambio de nada, esto no es un toma y daca para obtener unas lentejas, sino la responsabilidad de un gobierno democrático que tendría que decir, oiga, esto tendríamos que hacerlo de tal forma que esto consolide al país, que valore ciertos principios de que no se puede hacer. Vamos a explorar ese camino, pero tenemos que hacer una pausa. Sabemos que Kenny nos está escuchando. Y no es que estoy proponiendo un camino de indulto, pero simplemente viendo, constatando la realidad, que esto va viniendo casi... Creo que está muy empapado en la realidad colombiana. Casi como de agache, como dicen en Colombia, dicen, bueno, caleta se está haciendo sin que haya transparencia. Cuando se dice del gobierno, no, esto no es un tema legal, es un tema humanitario. ¿Cómo no va a ser un tema? Es un tema de consecuencias políticas fundamentales. No, además es un tema legal por definición. Tienes que emitir una resolución con el indulto suprema. Estás perdonando a alguien por los delitos que ha cometido. Eso es un tema importante. Y si los delitos son de esa magnitud, con mayor razón la comunidad tiene que estar atenta. Hacemos una pausa, Rosa María, volvemos. Está con nosotros Diego García Sayán. Hay reacciones en Facebook Live, buen invitado, a ver si cachetean a los mafiosos que desinforma, dice Pepe Lucho Villavicencio, gracias por la sintonía. No hay prisión por deudas salvo por alimentos, bueno, eso sí la creación que hacían, gracias a Renato Salas también. Pero acá lo importante es que Diego García Sayán admite que se puede indultar en un camino de reconciliación nacional. Correcto. Siempre y cuando se cumplan las condiciones, ¿no es cierto? No están en el decreto supremo, ojo, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones de un modelo a la colombiana, digamos, ¿no? Donde hay un reconocimiento... No quisiera decir el camino colombiano, porque son realidades muy distintas. Claro. Aquí no hay un acuerdo de paz de por medio, ni nada parecido. Pero sí voy a un asunto muy de fondo, que va más allá de la formalidad legal de la que podemos hablar también, ¿no? Si por razones evidentes que toda la sociedad peruana está observando, el indulto viene, ¿no? Eso tendría que pensarse muy seriamente, pensando no en el cortísimo plazo de qué puede convenirle al gobierno para obtener tales o cuales votos, sino medir cuál puede ser la consecuencia social y política de esto. Primero, y la consecuencia moral. Claro. Si son delitos tan graves, en donde por una razón casi de toma y daca de votos se sale una persona de la cárcel, bueno, ya cualquier cosa puede ocurrir. Y por otro lado, la necesidad de que el Perú en serio, sí, supere estos espacios de discordia nacional que no son cosas que deben mantenerse por más tiempo y por más generaciones. Si es que eso debiera llevar a una modificación de una norma, porque el indulto, que no sea el indulto humanitario, ya sabemos que no proscribe que sea cuando se han cometido determinados por ley delitos. El secuestro está prohibido. Ahora, lo que dice la Corte, y lo recuerdo en Barrios Altos, es que no se aceptan amnistías y no se acepta que la pena no se cumpla, es decir, que el que ha cumplido, que el que ha cometido graves violaciones de derechos humanos no puede gozar de impunidad. Así es. ¿Cómo superamos esa barrera? La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, con la excepción de un caso aislado que hizo referencia al indulto, lo que hace referencia directa es a que los graves crímenes de derechos humanos tienen que ser investigados y sancionados y no pueden ser materia de amnistías. Así es. Porque lo que tiene que haber es procesos que permitan identificar responsabilidades y conocer la verdad. Estableció la Corte una jurisprudencia diferente
para procesos de paz, que no es el caso del Perú, en donde dice sí, amnistías pueden proceder porque es lo que establece las convenciones de Ginebra. Claro, por eso es que Movadef dice queremos un proceso de paz y sacamos a Fujimori también. Claro, es que esto no es un proceso de paz, tiene que ser una fórmula distinta y por eso el modelo, llamarlo de una manera colombiano, no es pertinente para el Perú. Pero sí la pregunta, bueno, si hay una decisión política y esa se va a llevar a cabo, ¿qué daño se le está haciendo a la sociedad de fomentar un elemento adicional de discordia? Ahora, digamos, se tendría que derogar la ley que dice que por secuestro no puedes indultar. Tendría que modificar. Claro, que es una ley que propuso Marta Chávez, creo, en su momento, ¿no? Claro, es una ley que aprobaron los fujimoristas. Muy bien. Que se le aplica a Alberto Fujimori. 2, tendrías que modificar el reglamento de indultos. Que tiene un grado muy relativo de sentido. Es decir, una persona puede ser indultada si ha cometido homicidio calificado, pero no se ha cometido secuestro. Es una cosa. Pero homicidio calificado también. También está, ¿no? Sí. Asesinato está. Asesinato, que es el homicidio, está. Todos son graves. Está terrorismo, está narcotráfico. El terrorismo, creo que la sociedad peruana quisiera que se mantenga como una prohibición, por supuesto. Entonces, muy bien, está ahí, pero hay que decirlo, implica una modificación legal, que la tiene que modificar este Congreso. Dudo que este Congreso modifique eso. 2, tiene que haber un decreto supremo que establezca, ¿no es cierto?, excepciones o modifique el decreto supremo vigente que establece que hay el indulto simple para estas personas y el indulto humanitario para las otras, y no hay nada más. Y es probable que ese camino, un recurso de habeas corpus contra esos procesos, hubiera tenido que ser no sometido a un nuevo juicio, hubiera tenido que ser liberado por la justicia, porque ya estábamos en democracia. Entonces lo que hizo la democracia en el año 2003, yo lo vi desde lejos, pero como ciudadano estuve de acuerdo, era decir, bueno, esto hay que regularizarlo, hay que hacer nuevos procesos en donde, repito, todos fueron otra vez claro, y la condenados. otra cosa es que se estableció en esos procesos una cosa que es básica en una organización criminal. Hay jerarquías, o sea, si el jefe tiene cadena perpetua, digamos, todos los secuaces no tienen cadena perpetua, pues porque hay uno que es el aguatero del grupo, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿no? El que abre y cierra la puerta, el portero, el talán, el campana, no puede tener la misma pena en una organización criminal que el jefe de la banda. Entonces, eso es lo que se hizo. Entonces, a Marisa Garrileca, por ser, digamos, guardiana de Abimael Guzmán, no le podías dar la misma pena que a Abimael Guzmán, porque además la ley establecía que el máximo era 25 años, no le podías más. O sea, la agravada de colaboración creo que el tipo va a ser a 20, no menor de 20, decía la norma, y después la agravada era 25. Entonces se dieron estas leyes, claro. Y es interesante, ahora dicen, no, fueron liberados por el gobierno de que no tuvo nada que ver, y han pasado 4 congresos, claro, más de 15 años, y esas 7 leyes, todas siguen básicamente vigentes, sin ningún congreso, ni siquiera el actual, las ha modificado porque aparentemente las han encontrado correctas, ¿no? Entonces, si se cumplen las penas, una persona tiene que salir de prisión en Perú o hasta en la China y en cualquier lado. Entonces, eso es parte de una discusión. Obviamente puede haber lógico desagrado y molestia en la sociedad de que una persona que ha cometido graves crímenes salga en libertad, pero en cualquier sociedad democrática, una persona que ha cumplido su pena tiene que salir. En Colombia quedó un sobreviviente de la banda de Pablo Escobar, apellidado Popeye, que él personalmente reconoció en los procesos haber asesinado él personalmente a centenares de personas, con nombre y apellido, no eran bombas para matar seres anónimos. Bueno, Popeye cumplió su pena, ha salido en libertad, y Colombia cumplió con la legalidad, el hombre recibió una sanción severa, y hoy día confiesa, no sé si será auténtico, pero confiesa estar arrepentido de sus crímenes, ¿no? Vamos a tener que hacer una pausa, regresamos justamente para hablar del arrepentimiento y del tema del indulto a Fujimori. Y también de por qué, Diego García Sayán tiene gran experiencia en Latinoamérica, por algo está en la Corte, el proceso contra el terrorismo en el Perú es tan distinto. Ya terminé en la Corte, terminó mi mandato. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo terminó esto? Hace año y medio ya dejé de ser juez de la Corte, terminó y ya... yo pensé que todavía... Sí, no, ya no. Ya no. Vamos a la pausa. De manera que puedo hablar con más libertad. Ahora podemos hablar. Con razón, o sea, tú no estás tan locuaz, antes no que quería hablar, tú eras muy acotadito, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, amigos, recuerden, tenemos nuestra cuenta en Twitter, @Sodomco, volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, estamos al aire y en vivo en AM y FM, en Radio Santa Rosa en Lima, en Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También estamos en Facebook Live en vivo con imágenes. Los oyentes me corrigen algunas cosas. Renato Salas dice, no hay prisión por deudas, pero sí por alimentos. Claro, pero eso es diferente, porque ahí lo que se persigue es el mayor bienestar del niño, ¿no es cierto? Entonces, si tienes un niño que no tiene cómo vivir, ¿no es cierto?, y el padre o la madre se niegan a prestar alimentos, obviamente ahí sí hay prisión. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de la deuda simple. Y bueno, regresamos en la pausa. Diego García Sayán nos contaba qué es lo que está haciendo ahora, que es hiper interesante. Está participando en el proceso de paz de Colombia, ya no como, obviamente, no como mismo la Corte Interamericana, pero los paralelos que se hacen en Latinoamérica entre los procesos hacen que el proceso en el Perú haya sido único. Es decir, esto es un grupo subversivo vencido, pero completamente vencido, y puesto en la cárcel con penas severas. Cuando Abimael Guzmán ha querido proponer un acuerdo de paz, digamos, la gente se ha reído en su cara porque ya no hay ninguna posibilidad de acuerdo de paz. Cuando se declara prisionero de guerra, se le ha dicho en todos los tonos que no es prisionero de guerra, es un prisionero que ha realizado no es un prisionero, es un reo en cárcel por actividad delictiva. ¿Por qué en el Perú se logró eso y es imposible haberlo logrado en Centroamérica, digamos, o en Colombia o en otro resto de Latinoamérica? Sí, muy importante tu pregunta, porque la gente mezcla situaciones que son muy diferentes. Y lo que ocurrió en el Perú fue diferente a lo de Centroamérica o Colombia por dos aspectos fundamentales. Primero, el evidente y claro, de Sendero Luminoso aquí fue derrotado en el plano militar y en el plano político, una estructura vertical, de una jerarquía, valga la redundancia, verticalísima. La captura de Abimael Guzmán, más las capacidades de poder infiltrar la organización y desbaratarla desde dentro, produjo el derrumbe político y militar de Sendero Luminoso. Las guerrillas centroamericanas o la guerrilla colombiana no fueron derrotadas política y militarmente, aunque la guerrilla tampoco estaba en condiciones de ganar, ¿no? Llevaron un equilibrio entre las dos fuerzas. Así es. Y en segundo lugar, un asunto ideológico y político esencial. A diferencia de los movimientos guerrilleros centroamericanos y colombianos, que al final de la historia reconocieron que la lucha armada, que la violencia no era el camino para el cambio social y que había que rectificarse y anunciar que renunciaban a la lucha armada, el FMLN en El Salvador, la URNG en Guatemala y la FARC más recientemente en Colombia. En el caso de Sendero Luminoso eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido a través de todas las declaraciones que se han podido conocer es una suerte de rectificación táctica, es decir, ahora la lucha armada no hay condiciones, pero bueno, veremos qué viene más adelante, y no hay una renuncia, una rectificación, ni mucho menos algo que más el año 96, que crea esta comisión, y esa comisión empieza a funcionar, y hasta que cuando termina el gobierno de Fujimori por su fuga en noviembre del 2000, ya se habían liberado por firma del presidente Fujimori y de sus sucesivos ministros de justicia a más de alrededor de 500 injustamente condenados. Esta comisión, integrada por el padre Lancier, continuó funcionando durante el gobierno de transición, y ojo, que el padre Lancier integró la comisión como representante personal del presidente Fujimori, pero nosotros, viendo la calidad personal y el conocimiento que él tenía del tema penitenciario, lo retuvimos como un elemento de confianza y de garantía, porque él sabía quién era quién mejor que nadie. Entonces, se encuentra ¿qué cosa? El gobierno de transición, a fines de noviembre del año 2000, que había varias resoluciones que estaban ya propuestas por la comisión del padre Lancier, integrada también por el defensor del pueblo, algunas de las cuales ya estaban firmadas por los ministros de justicia, entre el último, Alberto Bustamante, que habían sido retenidas por Vladimiro Montesinos para que no las rubricara Fujimori, entre otros quienes Yehu decimos, ¿no? Entonces,
La primera semana del gobierno de transición lo que hace es simplemente descongestionar y ya aprobar formalmente por el gobierno de Fujimori cosas que ya venían de antes. Expedientes anteriores. Así es. Entonces, todos los que fueron indultados no fueron ni un solo terrorista, fueron inocentes debidamente comprobados por esa comisión. Y después vino un elemento complementario, porque la ley del año 96 de Fujimori había omitido, estoy seguro que fue un error, no creo que haya habido mala voluntad en eso, había omitido un eslabón importante. El que es inocente no tiene por qué pagar la reparación civil. Exacto. Porque la reparación civil es un elemento accesorio de la pena. Es lógico. Entonces, en febrero o marzo del año 2001, se aprueba por abrumadora mayoría en el Congreso una ley propuesta así por el Poder Ejecutivo para exonerar a los inocentes de la reparación civil. Algunas de las personas que después han acusado al gobierno de transición de haber liberado a terroristas de la reparación civil fueron, por ejemplo, Rafael Rey. ¿Por quién votó Rafael Rey cuando se discutió este proyecto de ley en el mes de febrero del 2001? A favor de esta ley, que era una ley correcta. De manera que ahora cuando salen... Además, hay que decirlo, no fue el gobierno, fue el Congreso. Fue el Congreso. Y además era un Congreso que era el Congreso de Fujimori. Y la Comisión de Justicia, integrada entre otros por Antero Flores, y el Congreso, creo que con un voto en contra o una abstención, de manera abrumadora, casi unánime, aprobó esa ley. Además, recuerden ustedes, este es el Congreso que se instala, que todavía se mantiene luego de que Fujimori se va, o sea, es el Congreso de Fujimori. Con la elección del año 2000, cuestionada por la OEA, cuestionada por todo el mundo. Exactamente, ese es el Congreso que aprobó. Entonces la ley. era una ley que no estaba en discusión, ¿no? Entonces Así cuando es. ahora se plantea la discusión, es por un asunto que entra por la ventana. Sale Marisa Garrido Leca, sale Marta Guatay y no han pagado la reparación civil. ¿Qué tiene que ver eso con esta ley que era para inocentes? Absolutamente nada. Es un tema lamentablemente crónico en nuestro sistema de justicia, porque Fujimori tampoco ha pagado la reparación civil pese a haber ni sido sus parientes, condenado, ni los generales. La única que ha pagado la reparación civil es Susy Díaz. Así una es. dama. Oye, Entonces, pagó todo. Entonces, que el hecho de que terroristas condenados, ellos sí terroristas, que han cumplido su plazo, no paguen la reparación civil, es un hecho que no tiene nada que ver con el gobierno. Lo que pasa es que es difícil de explicarle a la gente que no hay prisión por deudas. Así es. O sea, y eso es una digamos, no es que lo inventó este gobierno, ¿eh? No hay prisión por deudas más o menos desde la Revolución Francesa. Es un derecho humano fundamental. Hay prisión por estafa, sí, pero no por deudas. Entonces, si tú tienes una deuda al banco, te pueden embargar, te pueden quitar tus cosas, etcétera, pero no vas preso. ¿Se dan cuenta? Así es, o a la persona, si tiene una remuneración, se le embarga, se le hace una retención para pagar la reparación Pero civil. estas personas que salen de la cárcel no tienen trabajo, no tienen remuneración y no tienen bienes, porque quizás están 25 años en la cárcel, no ha generado absolutamente nada. El proceso de transición a la democracia no tiene nada que ver con eso, y si alguien está desinformado, hay que informarlo, pero lo grave es que a veces algunos políticos o comunicadores que saben cuál es la realidad simplemente la soslayan. Y la otra es que el gobierno de transición ordenó nuevos juicios para los terroristas. Claro, ese es un punto muy importante. Y Sale Garrido Leca, sale Marta Guatay, cuando estaban condenadas a penas severas por la justicia de Fujimori. ¿Por qué? Porque el gobierno de transición dispuso nuevos juicios. Eso también es falso. Y otra vez, no es cuestión de argumentación política o de favorecer a una idea u otra, sino de hechos, porque los nuevos juicios fueron determinados en el año 2003, el gobierno de transición, para los más jóvenes que probablemente no tienen por qué recordar las fechas, terminó en julio del 2001. 2 años después, el Tribunal Constitucional estudia la constitucionalidad de los procesos llevados a cabo por los tribunales militares sin rostro y establece que primero esos procesos no garantizaban el debido proceso y en segundo lugar que la justicia militar no era la que debía juzgar a civiles por delitos cometidos, ¿no? Entonces dispone el Tribunal Constitucional en el año 2003 que el Congreso dicte nuevas leyes para regularizar esos procesos. En febrero de ese mismo año, rápidamente, el Congreso le delega al Poder Ejecutivo, presidente Alejandro Toledo, yo no estaba vinculado. Y usted no era canciller. Era nada, no tenía ninguna función. Dictan 7 decretos legislativos a través de los cuales
se regulariza la situación y se dan nuevos juicios, y todos los que habían sido condenados por los tribunales militares sin rostro vuelven a ser condenados, con la diferencia de que en este caso sí se respetó el debido proceso y era indiscutible la legitimidad y la legalidad de la sentencia. Porque tal vez la gente no lo sepa, pero siendo luminoso el MRTA, el mismo caso de Lori Berenson pone eso en evidencia. Los juicios estaban siendo cuestionados en el exterior. Lori Berenson estaba llevando una causa muy activa en los Estados Unidos, señalando que había sido condenada sin las garantías del debido proceso. Entonces se le vuelve a hacer el juicio. Así es. Entonces en ese contexto, si se dejaba esa situación así, cualquiera que hubiera presentado ya con un tribunal constitucional independiente, con un buen fundamento jurídico,